años teníamos mi hermana y yo cuando mis padres se convirtieron al Señor. Amén. Y lo que empieza con una semillita así de pequeña termina siendo un árbol grande, una semilla de mostaza. Si tuvierais fe como una semilla de mostaza, termina siendo árbol grande. Dale tiempo a Dios para que Él forje lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Me oyes? Dale tiempo a Dios para que Él haga en ti lo que Él quiere forjar en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ve a buscar, vamos todos al libro de Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Es un libro cortito. Algunos lo consideran como una historia maravillosa de supervivencia y una historia hermosa que empieza muy drásticamente, pero termina con una gloria de Dios poderosa. Si tú vas a leer el libro de Ruth de una forma somera y superficial, la historia narra la vida de una joven que queda viuda y se queda junto a su suegra que también se queda viuda, y ambas dos retornarán al país de nacimiento de Noemí, que es la suegra viuda, y retornará para intentar rehacer su vida. Ambas dos se quedan viudas y regresarán a Belén para intentar rehacer su vida. Y Dios permite que esta joven Ruth se case con un pariente cercano suyo que se llama Booz. Y Booz será quien levantará la vida de esta joven. Y ambas mujeres volverán a florecer. Esa es una historia superficial y, si quieres, sin hacer spoiler, te he contado el libro de Ruth, pero espera y verás, porque en la palabra de Dios ninguna historia está puesta por casualidad, y detrás de toda historia hay enseñanzas sumamente valiosas para la vida del cristiano. Y cuando tú comienzas a profundizar un poco en este libro de Ruth, tú vas a encontrar en un paralelismo entre Ruth la moabita y Booz y Jesucristo nuestro Señor, y la vida de toda persona que entra en el reino de Dios, la vida de todo cristiano. Porque Booz va a representar ese hombre que va a redimir, rescatar, acoger, proteger la vida de una desvalida mujer. De la misma forma, Cristo se muestra como nuestro mayor redentor, que nos compró por un alto precio. Por eso dice que fuimos redimidos, porque fuimos rescatados. Y tiene la idea de cuando antiguamente se rescataban a los esclavos de la esclavitud. Eran comprados, pero el coste era por un alto precio para que pudieran recobrar la libertad. Tú y yo, sujetos al pecado y a la maldad de este mundo, Cristo pone su vida y nos redime. No solamente trae salvación y rescate para vida eterna, sino que además es nuestro protector, es el que nos protege, es el que nos acoge, es el que nos da cobijo, y es aquel que ha dispuesto una eternidad con nosotros. La vida de Ruth representa la vida de toda persona que, habiendo vivido perdidamente, es rescatada por el Redentor, por Cristo nuestro Señor. La vida de Ruth nos representa a ti y a mí, que en medio de la aflicción viene Cristo y nos rescata. Y es todo creyente que ha venido al reino de Dios, que conoce a Dios, que conoce su palabra y hace de Cristo su vida. Esa es la profundidad del libro de Ruth. Y ahora vamos a leer. Ruth capítulo 1 dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí.
Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque diese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a leer hasta ahí para ponerte en situación de lo que es la historia. ¿Sabes? Esta historia está enmarcando el tiempo de los jueces. Aproximadamente esta historia acontece en el 1300 a.C. En el tiempo de los jueces, si todos recordáis, en el libro de Josué, dice la Escritura que Josué fue el último líder para el pueblo de Israel, porque todos los anteriores líderes habían fallecido y Josué, que fue el que repartió la tierra en heredad, fue el último líder, y después de él ya no hubo líderes. Sin embargo, Dios seguía estando con su pueblo. De hecho, cuando tú lees el primer capítulo de Jueces, hubieron tribus que a la hora de ir a la guerra consultaron a Dios, y dice la Escritura que Dios les habló y Dios le dirigió. Pero este tiempo es una época muy oscura, porque es cuando el pueblo de Israel comienza a apartarse de Dios. Cuando tú lees la palabra, tú sabes en la Escritura que Dios establece una serie de condiciones para que el pueblo de Dios tenga bendición. Y una de ellas era que cuando conquistaran la tierra, ninguno de ellos podría adorar a otros dioses. Todos los altares de los territorios que visitaran, todos los altares levantados a otros dioses tenían que ser derribados, porque Dios quería preservar la fe en medio de su pueblo. ¿Y qué sucedía? Si no derribaban los altares y empezaban a casarse con las mujeres de otras naciones, su corazón se pervertiría y su corazón abandonaría al Dios vivo, y empezarían a mezclar empezarían a mezclar la fe. Y aunque hoy en día más de uno pensaría: bueno, pues ¿qué más da? ¿Qué más da un budista que un hinduista? ¿Qué más da que un cristiano? ¿Qué más da que un judío? Todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. El hombre
puede inventar y el hombre puede crear tantas religiones tenga en su corazón. Pero Dios quería hacer ver a su pueblo que Dios era el único Dios verdadero. Y cuando el pueblo se desviaba y comenzaba a desobedecer a Dios, ¿qué pasaba? Que venía gran pobreza, porque Dios quería, no es que Dios quisiera castigar, es que Dios quería hacer ver a su pueblo que tenía que obedecerle, que tenía que seguirle. Así que dice la Escritura que Elimelec y su mujer Noemí, en estos pasajes la Escritura los nombres tienen una gran importancia. Elimelec significa Dios es rey y Noemí significa placentera, apacible, feliz. Y este matrimonio, dice la Escritura, que viene hambre. Y como viene hambre, decide trasladarse a Moab junto con sus hijos. Cuando uno lee la Escritura, Moab era una ciudad limítrofe al pueblo de Israel. Y dice la Escritura que moabitas, amonitas y una serie de ciudades y de regiones eran enemigos del pueblo de Dios y completamente contrarios a Dios. Los moabitas vienen de la descendencia de Lot. ¿Recuerdas Abraham y Lot? Cuando sus caminos se separan y Lot escoge la parte de la llanura y una ciudad cercana a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdas cómo Abraham intercede por sus sobrinos y Dios manda a 2 ángeles para sacar a su familia? Y el Señor, a través de esos 2 ángeles, rescata a la familia de Lot y les dice: subid monte arriba, no miréis para atrás, id directos hacia el monte. Y cuando la mujer de Lot se da la vuelta, se convierte en estatua de sal y solamente quedaron sus hijas y Lot. Y esa familia, acostumbrada al pecado y a la depravación que había en esa ciudad, cometen incesto porque se acuestan con su padre, las 2 hijas. Del nacimiento de una de las hijas es a Moab y del nacimiento del hijo de la otra hija es Amón, ambos 2 enemigos del pueblo de Dios. Y esta pareja no se sabe muy bien y yo me pregunto, ¿habrían consultado a Dios para tomar esa decisión? ¿Habrían orado y habrían dicho: Dios mío, aquí hay escasez? Y en medio de esta escasez, porque Dios había cortado el grifo de la bendición, y en medio de la escasez, ellos deciden irse a Moab. Y yo me preguntaba, ¿habrían consultado a Dios? Porque cuántas veces, iglesia, hemos dicho y comentamos que para toda decisión que tengas que tomar en tu vida, que busques a Dios. Hay decisiones que son vitales en la vida de una persona. Número 1, ¿dónde va a vivir? Número 2, ¿a qué va a dedicar su vida? Número 3, ¿con quién te vas a casar? Hay ciertas decisiones en la vida de una persona que son vitales. Y Dios dice: encomienda a Jehová tu camino y Dios hará. Pero Él dice: no te fíes de tu propia prudencia, sino encomienda a Dios tu camino. Busca el consejo de Dios, porque como te conoce Dios, no te conoce nadie. Y como sabe Dios las situaciones de las vidas, no las conoce nadie. No en la Biblia en todo momento fue así. Si tú recuerdas, Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. A Elías, cuando viene el tiempo también de la hambruna, porque determina que no va a llover en 3 años, Dios le va diciendo: ve a tal lugar, ve a Sarepta, ve. Es Dios dirigiendo, pero también habrá momentos donde Dios diga: permanece ahí. Señor, pero si no veo bendición. Señor, pero si yo no estoy viendo brotes verdes, no estoy pasándolo mal. Dios no deja desamparado a nadie, pero es muy importante que tú y yo sepamos lo que Dios manda y dónde Dios nos dirige. Y esta familia, de alguna forma, toma la decisión y se marcha a Moab. Dice la Escritura que Elimelec murió. 10 años estuvieron en Moab y en esos 10 años muere Elimelec.
Los dos hijos, Malón y Kelión. El nombre de Malón significa enfermo. El nombre de Kelión significa desfalleciente. No es por nada, pero ya los nombres no indicaban muy buen augurio. Ya los nombres mandaban destino. Esos dos jóvenes se casan con dos moabitas. El nombre de una es Orfa, que significa nuca, parte posterior del cuello. Y hace alusión cuando decimos, este es duro, este es duro de cerviz. Y el nombre de Ruth significa amistad. Aquí los nombres cobran un gran sentido porque recuerda que el pueblo hebreo pone nombres a sus hijos, depende en la circunstancia de su nacimiento, pero también de un contexto o nombre también de bendición, como Dios reina, el nombre de Elimelech. Pero el nombre de Maón y Kelión era enfermo y desfalleciente. No sabemos las causas, pero en 10 años dice la Escritura que Noemí se quedó desamparada. Dice, y hemos leído, se quedó desamparada y sola, sin su esposo y sin sus hijos. Probablemente en este tiempo, no sé hasta qué punto podemos llegar a entender la pérdida de un familiar, pero en aquel tiempo donde la mujer se sostenía, su sustento provenía porque se casaba con un hombre y ese hombre era el que iba a proveer el sustento de su vida y de su descendencia. Tener un varón a tu lado, tener un esposo a tu lado era garantía de supervivencia. En este tiempo no lo podemos llegar a entender tanto. Yo tengo unos padres maravillosos que nos criaron a mi hermana y a mí en una igualdad donde, hija mía, tienes que prepararte en todos los ámbitos de la vida, de tal forma que somos personas completas, igual que un varón. Mis tíos han preparado a sus hijos como dos hombres de su casa que hacen todo lo que sea necesario junto a sus mujeres. Amén. Pero antiguamente no era así la tradición y esta mujer se queda desamparada. Y piensa una cosa, dice que se quedó en la más absoluta soledad y como un descobijo tremendo. Hoy en día tienes psicólogo, psiquiatra, terapeuta, coach, pastillita debajo de la lengua, diazepam, Hoy en día, si una persona lo pasa mal, va al médico y hasta tiene recursos. No pienses que lo hago, no me río de esto, amén. Está puesta la medicina y si es necesaria se hace uso. No hago apología y no me río de esto, pero quiero que entiendas que en aquel tiempo o clamabas a Dios o te morías en la miseria. Porque no había ni adelantos de medicina ni tecnología. Quiero que te pongas en el contexto de estas mujeres. No había recursos y o clamaban a Dios. Por eso la palabra de Dios está repleta de oraciones en los salmos. Señor, a ti clamo, Señor, a ti ruego. Y a nosotros nos pudiera parecer un poco exagerado decir, bueno, tampoco es para tanto. Sí, sí era para tanto, porque era la diferencia que, oh Dios, te respondía, o Dios te ayudaba en medio de la adversidad, o tú te morías de sufrimiento, de hambre, de congoja, y no te podías permitir el lujo ni de médicos ni de lugares. Hoy te dicen, tienes un poquito de presión, vete a un spa, te van a hacer unos masajes, te van a relajar. Todos sabemos que eso no sirve para nada, porque te van a hacer unos cuantos masajes, te van a dejar el cuerpo hecho polvo. Y vas a llegar a tu casa y el problema, la angustia, la dificultad sigue. Esto es una realidad, iglesia. Y esta mujer dice, se quedó Noemí sola y desamparada. Y dice la Escritura en el versículo 6 que había oído, le habían llegado noticias de que Dios había visitado a su pueblo en Belén. ¿Qué me habla esto? Si ellos no se hubieran movido
por la presión, por la dificultad, si no se hubieran movido a Moab, probablemente no hubieran tenido todas las consecuencias que tuvieron. Y esta mujer, Noemí, oye, le llega la voz de que Dios está visitando su nación y que bendición está regresando de nuevo. Así que coge todas sus cosas y comienzan el camino. Pero habla a sus dos nueras y les dice: que Dios os bendiga. Las quiere despedir con bendición porque habían sido dos buenas mujeres, tanto Orfa y Ruth. Ahora vamos a ver las decisiones que toma cada una de ellas, pero la verdad es que ambas dos son bendecidas porque les dice: gracias por la misericordia que habéis tenido con los muertos y conmigo. Debieron ser mujeres que amaron a sus maridos, que cuidaron de sus maridos hasta el final y fueron fieles. Y Noemí les dice: no tengo nada que daros. Había una ley antiguamente y era que el varón, era la ley del levirato. Esto está en el derecho romano. La ley del levirato, una ley muy antigua también entre los judíos, era que cuando el varón de una familia fallecía, el resto de los hermanos o los parientes más cercanos podían redimir al hermano y podían casarse, debían casarse con la mujer viuda para preservar la honra del fallecido y dar también una herencia y un legado a su hermano. Y por eso el relato que pocas personas o pocos entienden de decir por qué Noemí está diciendo yo soy mayor para darte hijos, no, lo está diciendo porque según esa ley, si Noemí hubiera tenido más hijos, hubiese podido entregar a Orfa y a Ruth a otro de sus hijos para que proveyeran descendencia de los fallecidos. Pero Noemí dice: no tengo hijos, y aunque yo conociera y tuviera un esposo esta misma noche y tuviera hijos, tenéis que esperar a que se hagan mayores, se va a pasar vuestra juventud. Id y conoced a otros maridos y que Dios os bendiga. Dice que se abrazaron y que las dos en un primer momento dijeron: no, nos quedamos contigo. Pero Noemí volvió a repetirles de nuevo: no, por favor, volveos a vuestra casa y a vuestros dioses. Volveos a vuestra casa y a vuestros dioses, retornad. Y dice la Escritura que Orfa la besó y se marchó. ¿Qué representa la vida de Orfa y la vida de Ruth? De nuevo vuelvo a decir que hay una simbología, porque Orfa representa al creyente que empatiza con el reino de Dios. Probablemente viene hasta la iglesia, probablemente reconoce el cristianismo, pero en el momento crucial de la dificultad, de la adversidad, en el momento de presión en la vida, abandona el camino. Esa es Orfa. En un primer momento dijo: sí, yo voy contigo, pero cuando le están diciendo: no, vuélvete a tu tierra, vuélvete a tus dioses, finalmente dice: adiós. En medio de la presión del momento, abandona. Hace 2 miércoles, Juli habló acerca del sembrador que sale a sembrar y de las 4 tierras. Quien viene los miércoles lo saben. Y a mí me hacía recordar la vida de Orfa como la semilla que fue sembrada entre pedregales, que dice la Escritura que fue sembrada, germinó, pero como había muchas piedras, como había mucha dificultad, cuando llegó el sol abrasador y esa semilla no tenía profundidad, se secó. Y representa al cristiano que en un primer momento abraza el reino de Dios, cree en el Señor, abraza su palabra, pero donde no enraiza, donde no profundiza en Dios, en su palabra, en su amor, en su misericordia, en la constancia, en el confiar, en el esperar en Dios, en proclamar las promesas de Dios, por cuanto no profundiza, cuando viene la dificultad y viene la presión de la vida, y ese era un momento de gran presión, dice: me vuelvo, me regreso a mi Dios, a mis dioses y a mi pueblo. Pero fíjate,
La reacción que tiene Ruth, ambas dos bajo la misma situación. No podemos decir que una estuviera mejor que la otra, ambas dos viudas y ambas dos con su suegra Noemí. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y donde fueres sepultada, ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solamente la muerte hará separación entre tú y yo. Nombre de Ruth es amistad, es lealtad, es yo estoy contigo hasta el final. La característica de Ruth es que fue constante y persistente hasta ver la gloria de Dios. Ella podía volverse a su Dios, ella podía volverse a su pasado. Su pasado es su origen, una nación que buscaba otros dioses, que adoraba otros dioses. Es lo que hoy en día para un cristiano simboliza volver a una vida vieja, volver al pasado, volver a estar una vida sin Cristo, porque por la presión de la vida al final dice, lo dejo todo y me marcho otra vez al mundo. Pero Ruth tuvo la determinación de decir, donde tú vayas, yo voy. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Es más, donde tú mueras y fueres sepultada, ahí estaré yo contigo. Porque tu pueblo quiero que sea mi pueblo y porque tu Dios quiero que sea mi Dios. Esa es la determinación, iglesia. Ese es el hombre y la mujer. Tú estás viendo aquí el perfil de una mujer, pero está simbolizando al creyente que abraza el reino de Dios y que en medio de la dificultad comienza a adorar, comienza a buscar a Dios y comienza a decir lo que Jesús le dijo a Satanás: escrito está. Escrito está. Y cuando tú hables la palabra de Dios y tú puedes leer, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ningún arma forjada prosperará en contra de mí. Condenaré toda lengua, tú condenarás toda lengua que se levante en contra de mí. Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Comienza a declarar palabra de Dios en tu vida. Esa es Ruth. Esa es la determinación de todo creyente que está buscando a Dios aún en medio del desamparo más absoluto. Lo más fácil para esta mujer, me regreso a lo que conocí, pero yo no sé lo que me viene de frente. Regreso. No. Orfa, nuca, dureza, a veces hace un amago de decir yo voy. Pero la dificultad le hace cambiar de rumbo. Ruth, la dificultad le hace ser mucho más fuerte. Es más, le dice a Noemí, te ruego que no me pidas que me vaya, porque no me voy a ir. Y seguramente Noemí sería bastante vehemente en decirlas, chicas, que os vayáis. Y me imagino que Noemí pensaría, ¿cómo voy a llevar a estas dos mujeres que son moabitas al pueblo de Israel cuando Dios ha establecido que nadie contraiga matrimonio con mujeres de otras naciones? Pero ahora vamos a ver cómo la vida de Ruth sigue unos parámetros y representa a Cristo con todo el pueblo gentil que somos tú y yo, que aún siendo extranjeros, el Señor nos recogió a todos y somos rama injertada en el olivo de Dios. Amén. Y Ruth, siendo extranjera, llegó a tener la mayor bendición que se puede tener porque fue redimida y fueron restauradas estas dos mujeres. Estas dos mujeres, al final, es tanta la determinación que ambas dos llegan a Belén. Mira conmigo para que veas cuál fue la reacción del pueblo cuando las vio. Ruth 1:19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová
ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cómo sería como llegaron estas dos mujeres, que todo el pueblo cuando sale a recibirlas, me imagino, tú sabes cómo son en los pueblos, la gente que es de pueblo sabe que el cotilleo, la boca aquí va rápido, y todo el mundo salió a recibirlas, y cuando las ven, dice que se conmovieron. ¿Sabes? Cuando el sufrimiento y la aflicción de alma, al final hasta en la cara se refleja. Uno envejece, uno se consume por dentro, porque es lo que hace la aflicción y el dolor. Y dice que el pueblo se conmovió cuando las vieron llegar. Y Noemí, cuyo nombre era placentera, feliz, tranquila, les dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella reconocía: yo me fui llena de aquí. Se marchó con su marido y con sus 2 hijos y he regresado vacía, porque el Todopoderoso ha puesto su mano contra mí. Ella misma estaba reconociendo: qué mala decisión tomé, qué mala decisión tomé, pero aquí estoy de nuevo. Cuando yo he titulado esta predicación Ruth, el retorno al lugar de la bendición, es porque es muy importante que tú y yo sepamos que hay posibilidad de retornar al lugar de la bendición. Que si uno se ha alejado de los planes de Dios porque creías que era lo mejor, porque pensabas que ahí había bendición, en fin, X motivos, uno puede pensar que un camino es el correcto y de repente Dios te está mostrando, porque no hay bendición, que ese no es el lugar. Repito, si Dios dice: quédate en un lugar porque ahí voy a estar yo, en su momento voy a bendecir. Pero ellos opinaron que era mejor ir a Moab y por eso ella reconoce y dice: yo me marché llena y he venido vacía. Así que, mira, no me llaméis placentera, ni feliz, ni agradable. Llamadme amargura de alma y de espíritu que tengo en mi corazón. Dice la Escritura que Ruth pidió permiso a su nuera para ir a trabajar a los campos de Booz. Era un pariente cercano y dice la Escritura que Booz era un hombre rico. La palabra rico en esta Escritura, en el capítulo 2, no habla solamente de riqueza, de posesiones. Cuando habla que es rico, está hablando de posición, de una persona honorable, reconocida en medio de los suyos y de su pueblo. Y esta mujer dice que llegó al campo y le dice a su suegra, a su nuera: déjame, voy a ir a este campo a recoger espigas. Había una ley antiguamente entre el pueblo de Israel que decía que todo dueño de un campo, cuando vaya a espigarlo, no debía recoger todas las espigas, sino que todo lo que se cayera en el camino, todo lo que se quedare en las esquinas, quedaría para los pobres. Fíjate, ya en aquel tiempo Dios estableció en medio del pueblo de Israel la seguridad social. Los 420 euros de ayuda a una persona desamparada, Dios ya lo estableció. Mirad, en Europa, el sistema judicial se rige por el derecho romano. Y el derecho romano, la mayoría de sus leyes civiles están sacadas de la Torá, de las costumbres judías. Dios les dijo a su pueblo que serían admirados por todos los pueblos de alrededor, por su sabiduría y por la grandeza que tenían. Dios ya les mostró leyes y formas. Cuando tengas tiempo, si tienes tiempo y quieres leer las leyes, se encuentran en Levítico y en Deuteronomio. Pero en esto te tienes que poner tranquilo. Deuteronomio 24, 19. Si lo buscamos rápido y no, quiero que lo leamos. Deuteronomio 24, 19. Sé que voy como una moto. Voy rápido.
pero algunos vienen una vez por semana y en este domingo se tienen que llevar el pack completo. Luego en tu casa te paras, analizas la palabra. Yo siempre digo, aquí damos mucho, pero si en tu casa tú puedes ir con los textos y meditarlos, te van a bendecir. Amén. Deuteronomio 24:19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Una ley perfecta para que todos de alguna forma no tuvieran escasez. Los que tenían que pudiesen espigar y los que no tenían que pudieran ir detrás recogiendo, de tal forma que todo el mundo tuviera una provisión. Y me habla de generosidad, dice, para que Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando extendemos generosidad, cuando somos misericordiosos, cuando realmente ayudamos a nuestro prójimo en cualquier cosa que se necesite, sabes, Dios también redunda en bendición para con nuestras vidas. Amén. Así que dice la Escritura que Ruth comienza a ir detrás de los segadores. Ella era esta mujer pobre. Y cuando llega Booz a la hacienda, dice la Escritura que manda llamar a su capataz, al capataz de los segadores, y le pregunta: ¿quién es esta joven? Esta joven es Ruth, la moabita, que ha venido con su suegra Noemí y está espigando los campos. Desde que ha venido, lleva desde la mañana hasta el anochecer y no ha parado ni un momento. Y yo hago un inciso, porque esto muestra el carácter de un cristiano. Esto muestra el carácter que alguien tiene que tener, el esfuerzo. Cuando llegan al pueblo, no se quedan en su casa diciendo: a ver si alguien nos da trabajo, a ver si alguien tiene misericordia de nosotros. Ruth le dice a su suegra: te ruego que me dejes porque mañana me voy a espigar al campo más cercano. Y luego dicen de ella que desde la mañana hasta la noche. Ayer me vi algunos vídeos de cómo se espigaba antiguamente, porque claro, ahora es muy sencillo. Hay tractores informatizados donde ellos solos te levantan la cosecha, te la meten en un camión, todo desde un tractor. Sin embargo, antiguamente era una azadilla y coger manojos, cortarlos y apartarlos. Manojos. Me habla del esfuerzo tan grande, pero esta mujer no se paró a lamerse sus heridas. Soy una pobre viuda, soy una pobre mujer desamparada. No le daba tiempo, insisto, ni había psicólogo, ni había lugar, una baja, ahí no había baja laboral. Hermanos, ahí había que o trabajo o me busco la vida y clamo a Dios con todo mi corazón y yo me lanzo y de las puertas que Dios me abra, ahí estoy, o era eso o era la muerte. Y esta mujer esforzadamente comienza a espigar desde la mañana hasta la noche. Cuando Booz acude a conocerla, y recuerda que Booz simboliza el Redentor, el nombre de Booz significa prontitud, rapidez. El nombre de Booz significa prontitud, rapidez, y es un tipo de Cristo, porque ¿qué dice Cristo? Pide, se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pide y a lo mejor te doy, busca y si puede ser, hallas, llama y ya veré si te abro. No, Cristo es respuesta automática. Es más, tú lo tienes que haber experimentado. Cuando oramos a Dios, tal vez puedas estar dándole vueltas a un problema, a una situación, y tu mente está rayada, hasta que ya uno dice: mira, voy a orar. Cuando entras en la presencia de Dios, ¿qué será esa conexión con tu Padre Celestial?
que entra una calma. Esa es la prontitud y la respuesta rápida según tú presentas tu carga delante de Dios. Ese es mi Redentor. Y le dice Booz a Ruth, quédate con mis siervas, quédate en este lado del campo, no te vayas a otros campos, yo te voy a proteger. Cuando tengas sed, ve a beber de las vasijas de agua. La protege, la ayuda y es más, le dice a su capataz que nadie la moleste y que nadie la avergüence, que nadie la vaya a menospreciar, que nadie se vaya a meter con ella. Ese es nuestro Dios. Ese es el sello de Dios en nuestras vidas. Él protege, Él guarda, aun cuando tú estás en el mundo, aun cuando otros puedan ser avergonzados, Dios te tiene firme, te tiene guardado, protegido. Más allá de los insultos, todos en nuestras vidas hemos recibido algún menosprecio que otro, pero tú sabes que Dios está contigo y que Él es tu fuerza. Cuando Ruth ve esto, dice la Escritura que se postra, que se arrodilla delante de Booz y le dice: ¿cómo he hallado yo esta gracia delante de ti? ¿Cómo tú estás haciendo esta benevolencia con tu sierva, que encima es extranjera y la peor de todos tus siervos? Quiero que leamos esta parte. Ruth, capítulo 2, en el versículo 11. Cuando Ruth habla con él y le dice: pero ¿por qué he hallado yo gracia ante tus ojos, siendo yo extranjera? Y 2:11 dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta es la respuesta de Dios a la vida de todo creyente, que busca su refugio, que busca resguardarse bajo el amparo de Dios. Booz dice: yo sé el testimonio que tú tienes. Y Dios quiere recompensarte, porque pudiéndote haber vuelto a tu vida atrás, pudiendo haber vuelto a una vida perdida, has decidido refugiarte bajo las alas del Dios viviente. Ese es Dios en medio nuestro, iglesia. La historia de Ruth es mayor que una historia sencillamente contada de dos pobres mujeres viudas que vienen a levantar su vida a la tierra de Belén. Es la muestra del favor de Dios sobre la vida del hombre. Fíjate si tuvo importancia esta historia, que de la descendencia de Ruth y Booz viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate si Dios tomó en cuenta la vida de esta mujer extranjera. Cualquiera podría decir: Señor, si yo no tengo posibilidades de ningún tipo, si estoy recogiendo aún detrás de los que están segando en primera línea. Dios ve tu corazón. Dios ve delante de quién tú te estás refugiando y en quién te estás cobijando y en quién estás esperando. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos van a ser primeros, porque Dios, viendo el corazón y viendo la intencionalidad y la constancia de una vida de superación y de una vida de fe, no fue a lo fácil. Hermanos, cualquiera de nosotros hoy en día tiraría a lo fácil, hasta para echar un currículum. No, yo en una oficina, yo que no me manche estas manos de grasa, no me vaya yo. Sin embargo, esta mujer dice: me voy al campo. ¿Qué hay que hacer? Es Dios el que prospera, iglesia. Mi primer trabajo, cuando yo entré y terminé aún la carrera, los primeros 6 meses
era en un departamento de recobro. Y me cambiaron de departamento y yo pensé, Gema, ahora vas a ascender. Y me pusieron durante un año entero a abrir correo los expedientes de la empresa. Abrir correo y mis manos llenas de rajas en las manos, toda sequedad. Iglesia, a veces nuestro corazón es decir, no, yo voy a llegar y, como dicen aquí en España, voy a besar al santo, es decir, a la primera la bendición. No, Dios va a reflejar y Dios te va a hacer ver que es necesaria la constancia, el sacrificio, la fe verdadera para obtener la cosecha de Dios. Solamente ya el final, porque ahora viene lo más interesante, la ley del levirato. Booz sabía que había un pariente más cercano todavía que podía redimir a Ruth, así que va a coger a su pariente que tiene prioridad sobre él para casarse con Ruth y coger sus tierras, que dice la Escritura que le manda llamar a él y a 10 hombres del pueblo, que eran los que daban testimonio y fe de un cierre de un contrato, y dice la Escritura que él los junta y llama a su pariente y le dice: Elimelec, nuestro pariente que falleció, va a vender algunas tierras. Tienes tu derecho de redención, de redimir delante de mí. Tú eres el primero, dime si lo quieres o no, y si no, yo lo cogeré y yo redimiré. Y este pariente inicialmente dice, no, yo redimo, yo me quedo con las tierras de Elimelec. Pero he aquí que dice Booz, ok, pero junto a esta tierra que es vendida está también Ruth la Moabita, que es la viuda de Malón. Tendrás también que acogerla a ella. Y en aquel tiempo era una responsabilidad también muy grande el coger tierras de otra persona y también tener que mantener a otra esposa. ¿Qué pensáis? ¿Que era sencillo mantener a varias esposas? Si con una ya cuesta, imagínate con varias. En aquel tiempo. Y ¿sabes lo que dice este pariente? No, porque temo que vaya a perder mis propias tierras. Redime tú. Y entonces Booz toma por esposa a Ruth. Y la Escritura dice que todo el pueblo le decía a Noemí, Ruth ha sido para ti mejor que 7 hijos. Porque la bendición de Dios ha redundado tanto sobre tu vida que esta mujer te ha dado mayor bendición que 7 hijos varones juntos. Y la vida de Ruth y de Noemí fue restaurada, fue redimida. Así hizo Cristo con nosotros. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor, Cristo redime, compra por un alto precio. Cristo protege, acoge, bendice y hace prosperar nuestro camino. Quien lee por encima verá una historia bonita. Quien lee y profundiza y enraiza en la palabra de Dios verá que es Dios cuidando siempre de su pueblo. Ruth representa esa cuarta tierra de la tierra del sembrador que sale a sembrar. Esa cuarta tierra es la que oye y entiende la palabra de Dios y la pone por obra y vive a Cristo y vive su palabra y dice que obtiene fruto a 100, a 30 y a 60 por uno. Esa es la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie.